Bueno, ya estamos la mayoría, ¿no? Buenos días a todos. Vamos a empezar. De la clase pasada se había quedado pendiente una duda con el ejercicio, que era comprobar la identidad trigonométrica. Sí, Sí, ¿ya ven ahí la pizarra? sí, sí, se ve, profe. Ok. Bien. Eh, ¿Se acuerdan que quedaba, con respecto a la identidad, quedaba al revés la expresión? Sí, Bueno, eso es porque hicimos el producto. Sobre ya entra Eso es en porque hicimos un... el producto cruz, U cruz B, ¿sale? Ahora, apliquen la regla de la mano derecha. Entonces pongan la palma de su mano en dirección de U y ciérrenlo en dirección de B. Y entonces su pulgar hacia dónde apunta. Acá nosotros. No, Ah, no, en perdón, perdón. dirección de U, tu palma en dirección de U y cierra en dirección de B. ¿Y hacia dónde queda el pulgar? Izquierda, derecha. Con su mano derecha. A la derecha queda en dirección de X. Mm, no, acuérdate que tu palma debe de estar en dirección de U. ¿Sale? Entonces es como si tu palma la pusieras, Inclinada. ajá. Entonces cierras, Ah, ok. cierras hacia B y el pulgar apunta hacia atrás, ¿no? Hacia adentro de lo que sería la pantalla. Entonces, eh, por eso nos está quedando invertido, porque nosotros estamos obteniendo el resultado hacia adentro de la pantalla. ¿Sale? ¿Sí se entiende ahí? Entonces, para que nos dé la expresión como correctamente, digamos que ponen su mano en dirección de U, ¿no? Su palma debe de estar en dirección del vector U. ¿Ok? A lo mejor es un poquito complicado que lo vean así, pero debe de estar, eh, digamos que para poder alinearlo con U, van a girar su brazo, ¿no? A la altura del codo, lo tienen que girar para ponerlo en dirección de U. Y luego cierran en dirección de B y su pulgar va a quedar apuntando hacia la pantalla. ¿Sale? Entonces, eso nos está diciendo que el vector resultante va en dirección z negativo, porque va en dirección z, es decir, hacia adentro de la pantalla. ¿Sale? Z positivo estaría aquí en el origen, pero hacia el frente, hacia su cara. Entonces, por eso nos está dando al revés, porque hicimos el producto U cruz B. Y su mano la cierran hacia B, y entonces digamos que el dorso de su mano, bueno, el canto, ¿no? La parte donde está el dedo meñique, cuando ustedes cierran en dirección de B, les muestra hacia dónde está el ángulo. Y ahí el ángulo lo estaríamos midiendo en dirección de las manecillas del reloj, lo cual sería un ángulo negativo. ¿Sale? Entonces, para que sea un ángulo positivo necesitamos medirlo, pero en esta dirección. ¿Sale? En esa dirección necesitamos medir el ángulo para que sea positivo. Entonces, para conseguir eso tendríamos que hacer B cruz W, perdón, B cruz U. Pongan su mano en dirección de B, cierren en dirección de U y ahí el pulgar ahora sí apunta hacia su rostro. Sí. ¿Sale? Entonces, por eso nos queda expresado de esa forma. Si nosotros hacemos el producto, si nosotros hacemos V cruz U, ¿sale? ¿Cuál sería el resultado? V cruz U. Entonces, como aquí estamos cambiando el orden en esta expresión algebraica,
¿sí? Como aquí estamos cambiando el orden en esta expresión algebraica, AB cruz U, el orden en el que están las componentes se va a cambiar, ¿sale? Entonces aquí, si es B cruz U, bueno, lo voy a escribir aquí abajo para que quede más claro. ¿Cómo quedaría V cruz U? Sería igual a que, en vez de UY, sería que BY BY. por UZ menos BZ por UY. Esto en I menos BX por UZ menos BZ por UX, esto en J más VX por UY menos VY por UX, esto en K. ¿Sale? Entonces, eso es lo que pasa. Como nosotros calculamos U cruz B, nos queda esta expresión, ¿sale? Pero aquí estaríamos, como les dije, estaríamos midiendo el ángulo en dirección de las manecillas del reloj y sería un ángulo negativo. Entonces, digamos que esta diferencia que está aquí sería negativa. Si de ahí factorizamos ese signo y lo pasamos del otro lado, ya nos invertiría la ecuación y entonces ya tendría sentido. ¿Sale? Pero bueno, vamos a calcular B cruz U sustituyendo en la ecuación que acabamos de escribir. Y entonces quedaría BY que vale B seno de teta 2 por UX que vale U por el seno de teta 1. Ah, no, perdón, vale 0, ¿no? UZ vale 0. Acá es por 0. Menos BZ que vale 0 por UY que vale U seno de teta 1. Y todo esto es I menos BX que vale B coseno de teta 2 que multiplica a UZ que vale 0 menos BZ que vale 0 que multiplica a UX que vale U coseno de teta 1 y eso sería en J más BX que sería B coseno de teta 2 por UY que sería U seno de teta 1 menos BY que vale B seno de teta 2 por UX que vale U por el coseno de teta 1. Y todo esto es K. ¿Sale? Y entonces quedaría que B cruz U es igual a 0i, ¿estás de acuerdo? Porque todo esto es 0 menos 0 más
solo lo que está acá. Y entonces aquí factorizaríamos, ¿no? De nuevo, u por b se factoriza y quedaría u por b por lo que está dentro, que es coseno de teta 2 por el seno de teta 1 menos el seno de teta 2 por el coseno de teta 1. ¿Sale? Y bueno, aplicando la definición nuevamente, ¿no? Entonces de la definición nos quedaría que el seno ya sabemos que viene de la definición, que el seno de teta 1 menos teta 2 sería igual a qué? A u por b por coseno de teta 2 por el seno de teta 1 menos coseno de teta 1 por el seno de teta 2 ¿sale? Y eso dividido todo eso dividido sobre u por b, ¿no? Y ya pues de ahí se simplifica lo que sería u por b y ya pues obtendríamos la expresión, ¿no? Sale. Y ahí está. Y entonces que es V cruz U, sí nos da como resultado de manera directa lo que vendría siendo la identidad trigonométrica, ¿no? Que el seno de teta 1 menos teta 2 es coseno de teta 2 por seno de teta 1 menos coseno de teta 1 por seno de teta 2. ¿Sale? Entonces, nuestro procedimiento, como lo hicimos y lo planteamos la clase pasada, estaba correcto, solo que
pues teníamos que haber planteado un producto cruz distinto, ¿no? Se fue un momento la pizarra, es que dejó de funcionar. Espérenme, la estoy reiniciando. Entonces, ¿alguna duda ahí? Ya ven, entonces ahora ¿por qué nos da ese resultado? Ya está correcto, ese sería el resultado correcto. Y Sí, bueno, en términos, digamos que un poco en términos estrictos, lo que habíamos hecho antes no es que fuera incorrecto, simplemente que estábamos obteniendo el valor del ángulo, pero nos iba a dar negativo, ¿no? Nos estaba dando medido ese ángulo en dirección de las manecillas del reloj y por eso esta diferencia estaba al revés de como tendríamos que tenerla, ¿no? Simplemente fue porque hicimos un producto U cruz B. Entonces ahí hay que poner atención a la regla de la mano derecha para poder obtener el resultado correcto. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no. Ok. Entonces si seguimos con lo que va a continuación del libro, que era sistemas de fuerzas bidimensionales. Tenemos que satisfacer la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa condición de equilibrio? Bueno, para los sistemas de fuerzas bidimensionales, debemos de tener que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Ya vimos que para que un objeto esté en equilibrio o lo consideremos en equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre él es igual a cero. Entonces, esa sería la expresión. ¿Sale? Y esta expresión solamente es cierta si la sumatoria de F de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Esa es nuestra principal condición de equilibrio. Cada una de las sumas de los componentes X y Y de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo en equilibrio debe de ser igual a cero. Entonces esa es nuestra condición de equilibrio. Ok. Entonces, bueno, vamos a resolver un ejercicio para que se entienda.
Ok, ahí está nuestro problema entonces. Dice, el motor está suspendido por un sistema de cables. La masa del motor es de 200 kilogramos. ¿Qué valores tienen las tensiones en los cables AC y AB? Sale. Entonces, lo primero sería que tenemos que hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este particular ejemplo, ¿cuál es el punto donde nosotros vamos a hacer el análisis? A. Muy bien, en el punto A, que es en donde convergen todas las fuerzas o donde se hacen concurrentes. ¿Sale? Entonces son fuerzas de tensión, porque están suspendidos de cables, no es un cable o una cuerda, entonces es una fuerza de tensión. Entonces, como les había dicho, nosotros simplemente podemos identificar nuestro punto A como tal, con un punto. Esperen, Ahí está, ¿no? Ese es nuestro punto A. Y del punto dibujar las fuerzas externas que actúan sobre ese punto. Entonces, hacia aquí, en esta dirección, tendría la tensión del cable que va de A a B. En esta dirección la tensión del cable AC, y hacia abajo tendría la acción debida al Pues, el peso del motor. ¿Sale? Pero aquí pasa algo particular, porque vean los ángulos donde los tenemos. Entonces, para que nosotros podamos resolverlo, mi sugerencia, no necesitan hacerlo. Si entienden bien la parte geométrica o lo de la parte de geometría, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero mi sugerencia es que siempre refieran los ángulos con respecto al eje horizontal. Esto es para que siempre las componentes con respecto a X se definan con la función trigonométrica coseno, y las componentes verticales o las componentes en el eje Y siempre se definan con la función seno. ¿Sale? Entonces, por eso es que mi sugerencia va en ese sentido, de que ustedes siempre pongan o indiquen los ángulos con respecto al eje horizontal. Entonces, para el cable que va de A a B, me dice que este es el ángulo de 60, pero de acuerdo a la geometría, ¿sí?, el ángulo que está con respecto al eje X por este lado es su ángulo ¿qué? el complementario, ¿no? No, su ángulo correspondiente. Entonces mide lo mismo. Estos 60 grados que están aquí están acá. ¿Sí lo ven? Sí, ya. Ustedes tienen aquí, estos serían dos paralelas. ¿Sale? Cruzadas por una diagonal. Y entonces, ahí, el ángulo que está aquí, por correspondencia, está aquí. ¿Sale? Entonces, este ángulo de 60 está acá. Lo vamos a indicar acá abajo. ¿Sale? 60 grados. Ahí está. Y entonces este ángulo de 45, pues pasa lo mismo, ¿no? Por correspondencia, ese ángulo de 45 yo lo puedo dibujar acá.
Entonces esta es mi tensión AB. Esta es mi tensión AC. Y abajo tendríamos el peso. Generalmente el peso lo denotamos con W. Ok. Y entonces ahora sí, ya que tengo mi diagrama de cuerpo libre, yo necesito escribir las ecuaciones de equilibrio para verificar si el sistema está en... Bueno, necesito escribir las ecuaciones de equilibrio, ¿sale? Para poder responder a la pregunta que en este caso es ¿qué valor tienen las tensiones AB y AC? ¿Sale? Yo parto del hecho de que como el motor está suspendido de esos cables, está moviéndose. El motor al estar colgado de los cables se está moviendo. No, no se está moviendo. No, porque No, entonces tiene velocidad cero, ¿no? Y diríamos que está en equilibrio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene velocidad cero, no se está moviendo. Entonces, como su velocidad es constante, ya sabemos que está en equilibrio, que no se está moviendo. Y entonces, al nosotros saber eso, partimos del hecho de que las sumatorias de fuerzas son igual a cero. Se cumple esa condición porque está en equilibrio. Entonces, ahora voy a escribir las ecuaciones. ¿Sale? Y entonces acá me quedaría sumatoria, bueno, vamos a poner sumatoria de fuerzas en X sería igual a ¿qué? Necesito escribir las componentes de las fuerzas en X, ¿sale? Mi sugerencia, para que no haya una cuestión de que muchas veces se les escapa el signo, empiecen por el igual, ¿no? A la hora de que ustedes escriben en su cuaderno y tienen un igual y si ponen un signo menos acá, muchas veces se les pasa ese signo, ¿no? Y les puede generar un error a la hora de calcularlo. Siempre empiecen con una fuerza positiva, ¿sale? Esa sería mi sugerencia. Entonces aquí en las fuerzas en X, ¿cuál tendría una componente X positiva? TAC. Entonces pondría, muy bien, Sem, que TAC, bueno, la componente en X de TAC sería igual a ¿qué? A la tensión coseno es 45. TAC por el coseno de 45 grados. ¿Sale? ¿Los demás sí entienden por qué es la componente en X TAC por el coseno de 45 grados? Sí, ¿Sale? bueno, no sé mis compañeros, ya sé. Bien. Y luego menos, aunque dice que es una sumatoria, vamos a poner el signo menos. ¿Por qué? Porque sabemos que la componente de la siguiente fuerza, que es TAB, su componente en X va hacia la izquierda. Entonces sería que negativa. Y como quiero usar un ángulo menor a 90 grados, yo le tengo que poner el signo. ¿Sale? Entonces sería menos la tensión de AB por el coseno de 60, ¿sale? O bien podrían poner más la tensión AB por el coseno, pero no de 60, sino de 120, para que sea el ángulo complementario aquí. Ahora sí el complementario, que serían 120 grados, y ya el coseno de 120 grados les va a dar este signo. De las dos formas es correcto. Entonces yo lo sugiero así porque nosotros ya le estamos indicando que va hacia la izquierda esa componente con este signo menos, y usamos un valor menor a 90 grados para el coseno, para el argumento del coseno. ¿Sale? Y entonces esta sumatoria de fuerzas en X, es TAC por el coseno de 45,
que es la componente horizontal de esta fuerza, menos TAB por el coseno de 60, que es la componente horizontal de esta fuerza. Es negativo porque va hacia la izquierda, ¿no? Va hacia las X negativas. Y esto ya sabemos que como está en equilibrio es igual a 0. ¿Sale? Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y es igual. TAC es positiva porque va hacia arriba por el seno de 45 grados. ¿Sale? Ahora, ¿qué signo llevaría la componente Y de TAB? Positiva igual. Positivo igual, porque va hacia arriba, ¿no? Entonces, más TAB por el seno de 60 grados. ¿Sale? Y ahí es en donde tenemos, ¿no? La componente, bueno, W, como es el peso, siempre va en dirección vertical hacia abajo. Entonces no tiene componente en X. Por eso no lo escribimos acá. ¿Sale? Pero en Y sí. Entonces, como es siempre vertical hacia abajo, pues siempre lo vamos a ingresar como menos W. Y sabemos que eso es igual a 0. Y entonces eso genera dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que resolver. ¿Sale? Entonces, a esta la vamos a llamar la ecuación 1. Y a esta la vamos a llamar la ecuación 2. ¿Sale? Entonces, para resolverlo, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, entonces, despejando TAC, se me ocurre, despejando TAC en la ecuación 1. ¿Sale? Entonces, de la ecuación 1, como quiera despejar TAC, este término de TAB que está restando cruza del otro lado del igual como sumando, ¿no? Entonces tendría TAC por el coseno de 45 grados, ¿sí? Es igual a TAB por el coseno de 60 grados. ¿Sale? Si lo ven, es negativo, pasa positivo. Y este coseno de 45 que está multiplicando, cruzaría del otro lado. Dividiendo. Muy bien, dividiendo. Y entonces tendríamos coseno de 45 grados. ¿Sale? Y ya con eso despejamos TAC de la ecuación 1. Entonces, sustituyendo TAC en la ecuación 2 y despejando TAB, tenemos. Entonces, ahora esto que ya encontramos aquí lo vamos a sustituir en la primera. ¿Sale? Entonces, si sustituyo TAC, ya sé que este es su valor. ¿Sale? Entonces, aquí quedaría. Eso es TAC. ¿Sale? TAC. Por el seno de 45 grados más TAB por el seno de 60 grados. ¿Sale? Menos W y es igual a 0. ¿Sí se ve lo que hice? Simplemente sustituí el valor de TAC en la ecuación 2 y ya la escribí. ¿Sale? Entonces, ahora, aquí por separado vamos a calcular el peso, ¿no? Como nos da la masa del motor, nosotros sabemos que el peso es una fuerza y que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, esto sería igual a ¿qué masa tiene el motor? 200 kilogramos. 200 kilogramos
por por 9.81. la aceleración de la gravedad, que sería 9.81 metros por segundo a la menos 1. Metros, no, por segundo a la menos 2. Metros por segundo al cuadrado. ¿Sale? Metros sobre segundo al cuadrado. Y eso les da Newtons. 1962. 1962 newtons. kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es newtons. Newton. Newtons. Sale. Entonces ese es el valor del peso. Profe, ¿de Dime. dónde salió ese 9.81? Es la constante de la gravedad. Sabemos que el peso se define como la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces la masa son 200 kilogramos, que te lo da el problema, y pues la gravedad, la aceleración de la gravedad es una constante y nosotros la consideramos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, o sea, es un valor fijo entonces. Sí, es una constante. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto vale W, ya ese valor lo podemos sustituir aquí en nuestra ecuación. Pero ahora, vean, en el primer término yo tengo un seno de 45 que multiplica y un coseno de 45 que divide. ¿Sí lo ven? Tengo TAB por el coseno de 60 sobre el coseno de 45 y todo eso por el seno de 45. ¿Sale? Entonces, numéricamente valen lo mismo el coseno de 45 y el seno de 45. Entonces, estos dos términos yo los puedo simplificar porque está dividiendo y multiplicando. Y entonces me quedaría reescribiendo. Me quedaría TAB por el coseno de 60. ¿Sale? Más TAB por el seno de 60 menos W, pero ya sabemos que W vale 1962 newtons. Esto es igual a 0. ¿Sale? Entonces, ¿sí se entiende lo que hice aquí? ¿Cuánto vale el coseno de 45? 0.7071. 0.7071. ¿Y el seno de 45? 0. Lo mismo. 7071. Entonces, como multiplica y divide, pues lo simplifico, me da 1 y solamente quedaría este término. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces ahí me quedaría, y esta es la expresión. ¿Sale? Entonces, estos que son términos semejantes, porque comparten el término TAB, ¿sale? Son términos semejantes. Y estos ya tienen valores. Entonces, esta ecuación yo la puedo escribir como 0.5 de TAB, que es lo que vale el coseno de 60, más 0.8660 de TAB, que es lo que vale el seno. ¿Están de acuerdo? Ahora, ese menos 1962 newtons que está restando, lo puedo pasar del otro lado como positivo, ¿no? Ahí está. Ahora, la suma de esos dos les daría 1.3660 de TAB es igual a 1962 newtons. Entonces, TAB, despejando TAB, pues es 1962 newtons sobre ese 1.3660 que estaba multiplicando, pasa dividiendo, y entonces les queda como ¿cuánto? 1436.310395 ¿Qué? newtons. Bien. ¿Confirman los demás de la clase? Sí. Sí.
Y bueno, ya conociendo TAB, para encontrar TAC, pues sustituyo en esta ecuación, ¿no? Déjenme, voy a poner esto más acá arriba. Entonces, sustituyendo TAB en TAC. Y entonces, aquí ya sabíamos que TAC es igual. TAC es igual a ¿cuánto vale TAB? 1436.310395 newtons. Y eso por el cociente de coseno de 60 entre coseno de 45, que sería 0.7071, no, 0.5 entre 0.7071. Creo que les da 0.7071. ¿Sí o no? Porque Sí. 16.436. Coseno de 60 sobre coseno de 45. Punto 7071, ¿no? Profe, Eu, ¿de dónde sacó el 16.436? es que se me fue a un Sí, profe. 6, bueno, que no ven. Pues sí puse el la mismo vez número de pasada. arriba. Y si supieran lo que están haciendo, sabrían que era el número que está arriba, el 1436. ¿Sale? Se me fue un 6 nada más. Y entonces el resultado les da. ¿Sí ven? ¿Ya comprobaron cómo coseno de 60 entre coseno de 45 les da 0.7071? Sí. Que es 0.5 entre 0.7071 y les da 0.7071. Y esto les da 7, 14, 7, 28, 900, ¿qué? Casi 1000, ¿no? 7, 1015. Me dio 1015.6158. ¿así? Eso escuché. 61. 61. No 71, 61. 58 ¿Qué? newtons. No se olviden del newtons. ¿Sale? Entonces 1015. Y con eso ya respondimos a la pregunta del problema, que nos dice que cuánto valen la tensión TAB y cuánto vale la tensión TAC. ¿Alguna duda hasta acá? No encontré. No, solo que ya lo entendí después de un año. Lo importante es que ya lo entendiste. ¿Los demás? ¿Alguna duda que tengan? Ni una, profe. Qué bueno, porque hasta acá va a venir mañana el examen. ¿En serio? Sí, pues es mañana el examen, ¿no? Sí. Nah, no Profe, me por si paniqueo. acaso podríamos ver otro Sí. problema. Sí, Solo claro. para estar. Entre Sí. más problemas, más vienen el examen. Profe, Por ahí dice una frase, solo por no dejar, ¿no? El miedo no anda en burro. solo para agarrar práctica y hacerlo mañana súper rápido. Bien, voy. Entonces,
Pues bueno, en este caso ya quedó, ¿no? Esta es nuestra respuesta, cuánto vale cada una de las fuerzas. Sí, pues vamos a resolver otro ejercicio. Entonces, ¿no tienen dudas ya con respecto a este? Por eso es importante que lo, por eso es importante que lo vayan resolviendo ustedes a la par que yo lo voy haciendo, porque ahí es cuando van a salir justamente las dudas, ¿no? Bueno, vamos a agregar otra página y déjenme irme al libro para copiar otro ejercicio. Entonces vamos a ver. Ok, vamos a hacer el 3.11. Se me latió. Ahí está. Sale, entonces dice, ¿no? Un auto de 2.400 libras se aparca en una calle inclinada. Si A, bueno, ahí sería si alfa, ¿no? Solo que como acá no puedo escribir los símbolos, pues se copió como una A. Si alfa es igual a 25 grados, ¿cuáles son las magnitudes de las fuerzas totales normal y de fricción? Ejercidas sobre el auto por el pavimento. Entonces, lo primero para resolver nuestro problema, pues es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En este caso, como es sobre el auto, está diciendo que son las fuerzas ejercidas sobre el auto, pues el auto es nuestro objeto de interés. Entonces, el auto es el que vamos a representar como un punto, ¿sale? Para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre el auto? Les voy a dar una. La más difícil de todas. El peso, ¿no? Que va hacia abajo. ¿Sale? Entonces, la fuerza normal, en las clases anteriores habíamos dicho que la fuerza normal es la fuerza debida a ¿qué? La fuerza normal es la fuerza debida a ¿qué? Al peso. No, la fuerza normal. Ah, Es la que está puesta al movimiento, ¿no? No, esa es la fuerza de fricción. ¿No es la que es opuesta al peso? No, perpendicular, ¿no? Creo que es perpendicular. la que sale del centro de la Tierra hacia arriba, la normal, profe.
No, la fuerza normal es debida a la superficie y siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sale? Ajá. Entonces, en términos de aquí del diagrama, si esta es mi superficie, pues la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a esa superficie. ¿Sale? Entonces aquí la estoy representando, es esta. ¿Sale? Y como el auto está en el pavimento, ¿sí? ¿Hacia dónde intentaría moverse el auto? Y abajo, ¿no? Hacia abajo sobre el plano inclinado. Entonces la fuerza de fricción es opuesta a ese movimiento. ¿Sale? Pero en dirección de la superficie inclinada. O sea, aquí así. Como el auto intenta irse hacia abajo, la fuerza de fricción va a ir en dirección opuesta, porque el auto intenta moverse hacia abajo sobre el plano inclinado. ¿Sale? Y entonces ahí está, ¿no? Ese es mi análisis. Entonces ya sé que esta que está aquí es que el peso, la que está aquí sería ¿quién? La fuerza normal. Bueno, sí, vamos a ponerlo con n minúscula para que no se confunda con la n de Newton. Y esta sería la fuerza de fricción. De fricción. ¿Sale? Entonces esta es la fuerza de fricción y esta es la fuerza normal. Entonces, como la fuerza de fricción es en dirección del pavimento o de la superficie, ¿sí? ¿Qué ángulo va a tener acá abajo la fuerza de fricción? Los 25, ¿no? Que nos indica el problema, ¿no? ¿Sale? Y entonces ese alfa va a estar acá. Bueno, y con mucha imaginación esa es una curva, ¿no? Ahí se ve más o menos. ¿Sale? Y entonces aquí estaría alfa, que en este caso vale 25 grados. Bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? No vale 65 grados. ¿Por qué 65? A 90 le resté 25. ¿No vale 175? No, Memo, no vale 175. ¿Quién fue el que habló antes que me Sí. dijo de los 65? Yo. ¿Tú, Alejandro? Ah, Alejandro ok. Ajá, sí, Alejandro. Es que, perdón, es que como tenía la ventana del libro. Marcela. Ah, bueno, Ortela, como tenía la ventana del libro, no veía quién hablaba, pero ya, ok. Bien, sí, vale 65 grados, ¿sale? Pero ¿por qué podemos hacer esa resta que hizo su compañero para encontrar este ángulo? Nosotros sabemos que este vale 25, ¿no? Aquí lo voy a indicar mejor el valor, 25 grados, que son los que están acá. Pero ya habíamos dicho que la fuerza normal es que perpendicular a la superficie. Entonces, que algo sea perpendicular, ¿qué implica? Que el ángulo que guarda con respecto a la superficie vale Vale 90, ¿no? Ajá. Entonces, ese ángulo de 90 grados, ¿sí? Es el que está aquí. Entonces, yo sé que entre estos dos hay 90 grados. Entonces, si de aquí hay 25 y aquí hay 90, pues lo que está aquí sería la diferencia con respecto a 180, ¿sale? Porque sería el ángulo llano, ¿no? Todo de este lado. Pero bueno, como bien lo dijo su compañero, si ya sé que permítanme. Ahí está.
si ya sé que este vale 25 y que aquí hay 90, pues lo que hay aquí va a ser 90 que me faltan para 180 menos estos 25 grados. ¿Sale? Y entonces por eso este ángulo que está aquí vale 65. Entonces, muy bien, Ortela, ese es el valor del ángulo. Y bueno, aunque usamos otras variables y aunque lo resolvimos o lo planteamos de diferente manera, al final este sistema que está aquí es pues muy parecido al que está aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces el método de solución pues es exactamente el mismo. Tenemos que plantear nuestras ecuaciones. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras ecuaciones de equilibrio? El detalle ahí sería la relación del peso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es sistema inglés creo que cambiaba el 9.8, el 9.81, ¿no? Por otra cantidad. Sí y no. Ahorita te voy a decir por qué sí y por qué no. Sí, no, ¿qué pasa? En el sistema inglés, cuando tú haces conviertes de libras masa a libras fuerza, haces el ajuste utilizando la constante GC, que lo único que hace es cambiarte la variable. Entonces, en términos del sistema inglés, peso sigue siendo masa por aceleración, ¿sale? Pero como la aceleración estaría en pie sobre segundo al cuadrado y la masa se mide en libras masa, el GC lo que hace es que ajusta y cambia de libras masa a libras fuerza. Pero haz de cuenta que lo que vas a tener es masa por G, que sería 32.17 pie sobre segundo al cuadrado, entre GC, que vale 32.17 libras fuerza, libras masas o por pie sobre segundo al cuadrado por libras fuerza. Entonces, el 32.17 con el otro 32.17 te da 1. Se eliminan el resto de las unidades y la única que prevalece es libras fuerza. Entonces, digamos que en este caso lo podemos dejar indistinto, usar libras masa o libras fuerza. Al final se entiende que son libras fuerza y que solo se va a hacer el ajuste. Entonces, esa es una particularidad que tiene el sistema inglés. Entonces, cuando sean libras de peso, en libras masa de peso, es indistinto, 2400 libras. Bueno, vamos a hacerlo para que quede más claro. Acá. ¿Sale? Entonces, el peso sabríamos que es masa por G. Pero en el sistema inglés, para que haya ese ajuste, este producto se debe de dividir sobre GC, que es una constante que hace ese ajuste para cambiar de libras masa a libras fuerza. ¿Sale? Y entonces esta expresión te quedaría como 2400 libras masa por 32.17 pies sobre segundo al cuadrado, y todo esto dividido sobre 32.17 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado por libras fuerza. ¿Sale? La desventaja que tengo aquí es que no puedo expresarlo en términos, de forma como si fuera un quebrado, pero ustedes sí háganlo ahí en su cuaderno, ¿no? En el numerador de ese cociente va a estar 2400 libras masa por 32.17 pies sobre segundo al cuadrado, que es la constante de la gravedad expresada en el sistema inglés, ¿no? Como es una aceleración, pues es una unidad de longitud, que es pies, entre una longitud de tiempo elevado al cuadrado, que es segundo al cuadrado. ¿Sale? Pero para convertirlo a libras fuerza,
usamos GC, que es esta constante que está acá, ¿sale? Entonces, como todo esto divide, como todo esto que está aquí divide, entonces, hagan ustedes el cociente y hagan la regla del sándwich, ¿sale? Medios por medios y extremos por extremos, y van a ver que todas las unidades se simplifican y solamente queda ¿qué? Libras fuerza, ¿sale? Ahora, como tengo 32.17 que multiplica y 32.17 que divide, esto se vuelve 1. Y entonces al final mi peso va a ser igual a ¿qué? Pues a 2400. Pero si hacen toda el álgebra del análisis dimensional, pues todas las unidades se van a ir y solamente les va a quedar libras fuerza. ¿Sale? Entonces, esa es la cuestión con el peso en el sistema inglés. Entonces, aquí que te da 2400 libras, aunque son masa, tú lo puedes expresar como 2400 libras fuerza. ¿Sale? Para el caso del peso, sí se puede utilizar. Y entonces ahora vamos a calcular, ¿no? Ahora sí. Vamos a escribir nuestras ecuaciones de equilibrio. Bueno, lo copiamos. Bien. Entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones. Y quedaría que sumatoria de fuerzas en X es igual. ¿Sale? Entonces, para este caso en particular, ¿cómo quedaría nuestra expresión? Como les había dicho, les sugiero que empiecen con una fuerza positiva para que no tengan un signo menos después del igual. Porque muchas veces, como están apurados escribiéndolos igual, ese signo menos se les puede confundir con el del igual y llega un punto en el que dejan de verlo y ponen todo positivo. Entonces, para que quede aquí, iniciamos con una fuerza positiva y sería la fuerza normal Normal, coseno de 65. por el coseno de 65. Bueno, le voy a quitar el por para ahorrarme caracteres. Por el coseno Menos la fuerza de 65. ¿Sale? Entonces, menos si la lo ven fuerza de fricción. todos acá, esta componente positiva va a la derecha de la fuerza normal y la componente horizontal positiva sería la magnitud de esa fuerza por el coseno del ángulo. Menos, porque va hacia la izquierda, Fuerza de fricción. la fuerza de fricción por el Coseno coseno de 25. Igual con 0. Esto es igual a 0, muy bien. ¿Sale? Y a lo de Y es lo mismo, nada más que es con seno. Y Ujú. menos los pesos. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la fuerza normal por el seno de 65 grados más, porque las dos van hacia arriba, la fuerza de fricción por el seno de 25 grados menos W. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, reescribiendo, bueno, no, vamos a dejarlo así.
Entonces sabemos que esta es que nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2. ¿Sale? Entonces ahora vamos a comenzar a resolverlo, ¿no? Despejando la fuerza normal en la ecuación 1. ¿Sale? Entonces, este término de la fuerza de fricción que está restando pasaría del otro lado. Sumando. Y el coseno que está aquí de 65 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y entonces fuerza normal sería igual a ¿qué? A la fuerza de por coseno de fricción. 25 Fricción entre coseno de por el 65. coseno de 25 grados entre el coseno de 65 grados. ¿Sale? Y pues ahora ya seguimos, ¿no? Acá. Sustituyendo la fuerza normal en la ecuación 2 y despejando la fuerza de fricción, tenemos entonces Fn vale esto, ¿sale? Multiplicado por el seno de 65 grados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, déjenme hacer esto más pequeñito. Y esto lo voy a pasar más para acá. Para poner esto aquí. Sale. Eso más la fuerza de fricción por el seno de 25 grados menos W, que vale 2400 libras fuerza, es igual a 0. Entonces coseno de 25 por seno de 65 entre coseno de 65. 1.943.5. 943.5. ¿Así? Sí. Bueno, yo utilicé pocas decimales también. No, pues hagan el Profe. Evo. Ahí no es de coseno de 25 sobre coseno de 65 nada más. Pero como lo estás sustituyendo acá, como lo estás sustituyendo en 2, acá te falta multiplicar eso por el seno de 65. Ah, ok, sí, ya lo vi. Entonces, ¿cuánto les da ese cociente y el producto? Los demás, quiero pensar que están haciéndolo. Uno 1.9435 te hacen. Sí. Nada más, 1.9435. No, No, pues sí, yo con mis 0.49. decimales. 77. 0.49. Sale. Eso Sí. por fuerza de fricción. Sí. Más, ¿cuánto vale el seno de 25
Debe de ser un valor muy pequeño. 0.42, Bueno, 0.42. 26, 26, 18, 26, 1. Sale. F de fricción. El 2400 que está restando pasa del otro lado, sumando, y todo eso es igual a 2400 libras fuerza. La milla lo saqué, me da 1014.2909 libras fuerza. El Ok. resultado. Pero acá sería la suma de esos dos sería 2. Denme la suma de estos dos. Está bien, Ever, está bien. Yo sé que ya sabes cómo resolverlo. 2.36, 62, 01, 58, 3. Solamente que yo utilicé en todos mis resultados, absolutamente todos los Ok, decimales. sí, no hay problema. Nada más para que se entienda que ese número viene de la suma de los dos términos de arriba. ¿Sale? Libras, fuerzas. Gracias, Alitzel. Y gracias, Ever. Entonces, ahora sí, despejando, la fuerza de fricción sería igual a 2400 libras fuerza sobre esto que En está acá. 2.36. ¿Sale? 2.36. Ahí está. Y esto les da, ahora sí, Ever. 1414.20. A 1014. 1014, ¿cuál 1400? Ajá, 1014. 14.2909 libras fuerza. 2909 Libras fuerza. libras fuerza. ¿Sale? Y La ahora fuerza normal. sustituyendo Ya, Ever, deja que hagan el procedimiento. FT Ay, yo lo hice en al revés. FN. Como siempre, Confucio. ¿Por qué? Entonces, FN es igual a FF, que vale 1014.2909 libras fuerza. Coseno de 25 Eso entre por coseno el de 60. coseno de 25 grados. Ujú. 25. Y todo eso, 25. y todo Puso eso, 15. voy, Coseno de 15. coseno de 25 entre Ajá. Entre coseno de 65, ¿no? Sí. Y eso les da 2.175.1540 libras fuerza. punto 1540, ¿eso escuché? Libras fuerza. Yo usé 4 decimales porque no quería hacer tanto. Es aproximado el valor que me da. Bueno, Sí, igual yo tengo lo mismo. ok. Y entonces, pues bueno, eso sería nuestro resultado, ¿no? Respondiendo a lo que sería la pregunta del libro. ¿Alguna duda? ¿Los demás? Hablen. Profe, en el GC, ¿qué hizo para la gravedad? Acá está, 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Eso, ¿dónde sale? Es que me perdí ahí. Memo, acuérdate que es una constante, Memo, que venimos manejando. Chale. Acá G, la constante de la No lo gravedad. tienes anotado, creo. Ya cállate, deja que hable el profe. Por eso es importante que tengan su formulario, ¿no? Y en donde puedan ingresar todos los valores constantes que son pertinentes a la clase. Entonces uno de ellos es la constante de aceleración de la gravedad. En el sistema inglés vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema internacional vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés vale 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Pero como libras masa por pie sobre segundo al cuadrado no me da en el análisis dimensional una unidad de fuerza, yo necesito hacer esa conversión. Entonces, para hacer esa conversión utilizo GC, que es numéricamente el mismo valor que la gravedad, 32.17, pero sus unidades son libras masa por pie sobre segundo al cuadrado por libra fuerza. ¿Sale? Entonces, este es el numerador y este es el denominador de esa unidad. Entonces, a la hora de hacer el álgebra, ustedes tienen que hacer la multiplicación y luego la división
Numéricamente, pues este 32 que multiplica y 32 que divide se simplifica, se hace 1 y me queda el 2400. Pero cuando hacen el álgebra en el análisis dimensional, todas las unidades se van a simplificar, ¿sale? Y como libras fuerza está en el denominador del que divide, al hacer la regla del sándwich, medios por medios y extremos por extremos, libras fuerza va a subir y entonces es la única unidad que prevalece, que va a ser libras fuerza. Y con eso ya hacemos el ajuste. Por eso usamos GC en el sistema inglés. ¿Sale? Oh, ya, claro. Entonces, ¿alguna duda? Ortela, ¿ya estás listo para el examen? Sí, profe, creo. Ejercicios de este tipo van a venir, obviamente, ¿no? Profe, es que luego pone ejercicios muy difíciles. ¿Y tú cómo sabes si no has tomado clase conmigo? No, o en las tareas. No, Ah, ok. ¿No será que él estaba en primer semestre cuando yo estaba en el primero o la primera vez? No lo conozco. No, bien, lo que pasa que sí, justo una de las características que tienen mis exámenes es que son ejercicios, o sea, si se dan cuenta, numéricamente no hemos hecho ninguna otra cosa, o sea, como resolvimos resolvimos el anterior y pudimos haber resuelto más, ¿no? Lo que me interesa es que tengan el análisis y la comprensión para poder plantear la solución de cualquier problema. Todos los problemas de sistemas de fuerzas se van a concentrar en esas dos cuestiones, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sale? Y entonces, bueno, en una, no en dos, en esas dos ecuaciones que son sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y y que son igual a 0. Y a partir de eso podemos determinar muchas cosas. Hay ejercicios que probablemente les pregunten el valor de un ángulo. Entonces, una de las incógnitas en la ecuación no va a ser como acá, que son las dos magnitudes de las fuerzas. Entonces puede ser que el problema nos dé una fuerza, pero no nos dé otro ángulo. Entonces ahí las incógnitas van a ser un ángulo y una fuerza, no sé, y debo de ajustar mi procedimiento para resolverlo, para obtener ese resultado. Pero en términos generales es la misma secuencia de pasos la que yo tengo que hacer para resolver el problema, empezando por dibujar correctamente mi diagrama de cuerpo libre. Y por eso es importante que ustedes lo pongan, que ustedes hagan el diagrama y lo pongan ahí y hagan todas las anotaciones pertinentes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si ponen mal un ángulo, pero resolvieron todo, pero con ese ángulo mal, pues no es que esté mal su problema, simplemente resolvieron otro sistema, ¿no? Si aquí en vez de 65 nosotros hubiéramos puesto 55, pues entonces quiere decir que estamos resolviendo otro sistema de fuerzas, pero no el que es de este problema, porque el que es de este problema, este ángulo vale 65. Pero si yo no veo, si yo nada más veo los números y veo que tienen un número incorrecto, entonces yo voy a decir, pues ni idea tiene de cómo plantear el problema y es incorrecto. Pero si ustedes hacen su diagrama y ponen todas las notaciones pertinentes al diagrama, a mí me permite encontrar los errores en donde pudieron haber tenido un fallo o alguna cuestión de dedo o una cuestión de interpretación. Y bueno, considerar que sí saben el método de solución, pero no llegaron al resultado correcto porque viene mal desde planteamiento de su diagrama. Entonces, sí saben resolver el procedimiento, pero en donde les falló fue en el planteamiento del diagrama. Bueno, tiene una consideración ese problema, ¿no? No puedo decir que está completamente mal, tampoco puedo decir que está completamente bien, pero se hace una consideración de lo que vale ese problema por haberlo resuelto. Estuvo mal planteado desde un inicio, pero conocen la mecánica de solución, conocen el procedimiento y lo pueden hacer. Pero si no me hacen el dibujo y saltan pasos, no ponen las ecuaciones, entonces yo voy a calificar con lo que tenga. Entonces por eso es importante, y hasta ahorita han visto que yo, aunque me demoro escribiendo aquí en la pizarra y aunque los hago que me calculen las cosas que parecen muy obvias, yo lo hago para que ustedes se familiaricen con ese proceso de solución y después ya sea algo muy
pues muy trivial para ustedes, ¿no? En donde ya puedan decir, ah, aquí va esto y luego sigue este paso y aquí hago esta sustitución, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí el despeje siempre lo vamos a hacer en la ecuación que tiene menos términos. Esta tiene 2 términos y esta tiene 3. Entonces, por eso siempre despejo en la ecuación 1, porque es la que tiene menos términos. ¿Puedo hacer el despeje aquí? Sí puedo hacerlo, pero a la hora de hacer el despeje implica que esta igualdad tenga más términos y que a la hora de hacer la sustitución aquí, algebraicamente se me pueda complicar un poco. Entonces el despeje siempre lo vamos a hacer en ecuación que tenga menos términos de las dos. Y cuando veamos sistemas en 3 dimensiones, pues de las 3 ecuaciones que se nos plantean, en la que tenga menos términos, en esa vamos a hacer el despeje. ¿Sale? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Y como les decía, pues en el examen lo que los voy a hacer es ponerlos a pensar. Una vez que ustedes analicen el problema y encuentren cuál es el método para hacer la solución, pues se van a dar cuenta que la solución es muy fácil, ¿no? Sale muy rápido, aplicando una ley de senos o aplicando una ley de cosenos o haciendo una sumatoria de fuerzas. Pero lo importante es que ustedes sean buenos a la hora de hacer el planteamiento del problema, ¿sale? Hacer el diagrama de cuerpo libre, etcétera. Entonces, no es que ponga problemas difíciles, es que me gusta ponerlos a pensar. Nada más. Ok, por ahí, ¿qué hora tienen? Ya creo que ya es hora. Entonces, ¿alguna duda con respecto a estos ejercicios? No. Bueno, en el libro, en la página Ya valió. no es cierto. En la página, sí, 112 del PDF, que es la página 94 Bedford. del libro, sí, del Bedford, cuarta edición, estática. Ok. Ahí viene una serie de problemas de lo que son diagramas de sistemas de fuerzas en 2 dimensiones. ¿Sale? ¿Qué página dijo, profe? 112 del PDF, 94 del libro. ¿Hasta aquí van a llegar los de examen? Sí. Ah, bueno. Entonces ahí hay una serie de ejercicios. Déjenme ver cuántos son. Son del 3.1. Y me parece extraño, es el primer examen el de nosotros, ¿verdad? Pero así habían sido los del año pasado igual, ¿no? Sí, así Siempre siempre ha sido. primero mecánica. Son 54. ¿Cuántas materias tienen los de primero, los que son de nuevo ingreso? ¿Cuántas materias llevan? Creo que son 5. 5. Tienen, bueno, a ver, creo que les puse el calendario de exámenes en la página de Classroom. Sí, profe, ya quiere que le diga el calendario, aquí lo tengo. Acá ya lo estoy abriendo, gracias. Tienen 4, Mañana es 4. 6, 9, 10. Bueno, pero el calendario dice que es del 4 al 11, ¿no? Sí. Ok, déjenme ver el calendario. Tienen libre que el 7 que es sábado y el domingo 8, ¿no? Por eso son 4, 5, 6. Bueno, tendrían libre el 11. Es que quería yo cambiar la fecha del examen, pero... Lo hacemos un fin de semana. No, el sábado temprano no puedo.
No, aparte tampoco podría ponerlo un fin de semana, tiene que ser un día que sea hábil. Y es que todavía nos falta ver sistemas de fuerzas en 3 dimensiones. Ah, sí, el de cálculo. El día. El de cálculo es el que hay que cambiarlo para la otra semana. Pues ¿Por es qué el no tomamos el de último, cálculo? es el ¿Por qué 10. no, Es que no, lo vamos a tener hoy. por qué no tomamos lo de cálculo para hoy y el día que nos toca cálculo el de mecánica para ver los temas que faltan? Profe, es que el de cálculo nos lo van a hacer ahorita a las 10:30. ¿A todos? No, ¿Sí? sí, a todos. ¿También a los de nuevo ingreso? Pues sí, Todos parejo. Todos quisieron el día de hoy, así que. pues sí, ya la cagamos. Hasta yo dije que sí, ya me acordé. Yo igual dije que sí. güey, Sí, pero- confirman los demás que tienen el examen de cálculo hoy. Ahorita sí. Confirmo. A menos que Alitzel, cambie de opinión maestro. Luz Helena. o no sé. Nazaret. No Ortela, creo, ¿sí güey, confirman ya que tienen lo examen hoy? platicamos, dudo que lo cambie. Ya se fueron a desayunar. Ya fueron. Pero sí, tenemos el examen ahorita a 10:30. Pues si quieres tu examen lo ponemos el lunes. El 10 sí, sí, Ajá, creo que el en lunes efecto sí. Si se puede hacer así, mejor. El lunes de la otra semana. Ajá, el día 10. Para que nos dé tiempo toda esta semana de revisar los temas que faltan. Bájalo. Más estrés. ¿Está bien? Simón. Ese es el cuerpo libre, no es muy difícil. Ya casi me da la pálida ahorita. Entonces, el de 3 dimensiones sí está perro, güey. Bueno, ese sí está más complicado, güey. Está más tedioso porque agregamos otra Son más ecuación. datos, nada más. Son más datos y saber ponerlo. Sí. Que no se cargue el cuello. Entonces, quedaría entonces para el día 10, ¿no? Sí, vemos eso. Correcto. Más 10 para estudiar. Sí, sí. Los demás están... Hablen ahora o callen para siempre. Estoy de acuerdo, profe. Ortela, ¿tienen el examen de cálculo ahorita? ¿A las 10:30? A las 10:30. Creo que están estudiando cálculo, por eso no están en clase. No les interesa el parecer a estos chicos. Si supieran que esa está Sí, seriada. profe, está bien, dice Marisol. Sale. Todas las de petróleo casi están seriadas. Sí. Hasta filosofía está seriada, güey. Ajá, con TGS. Ok, entonces, pues así quedamos, ¿no? Ya quedaría el examen el día 10. ¿Sale? Sí, Para yo, que, María, que es terminó la clase. el lunes de la próxima semana, para que podamos terminar de ver los temas que nos faltan en estas 2 clases que quedan. La de mañana y el jueves. ¿Sale? Y ya nos veríamos el lunes para el examen. Sale. Sale pues. Órale, entonces que tengan buen día y éxito en su examen. Ahorita a las 10:30. Gracias. Sale, bye. Hasta luego, profe. Hablando de